Bienvenido a la Academia de Marketing Online con Óscar Feito, el programa donde aprenderás a construir un negocio rentable en Internet guiado por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí encontrarás las claves para multiplicar tu audiencia, las técnicas más eficaces para monetizar tu tráfico y la motivación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio en Internet y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Este programa es para ti. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, el podcast, tu podcast sobre marketing digital, emprendimiento, negocios en Internet y la elusiva mentalidad del éxito. Mi nombre es Óscar y si tú me lo permites, querido oyente, voy a ser tu Sherpa en este apasionante viaje a través de los negocios en Internet. Cada jueves aquí mismo en la Academia, mis ilustres invitados y yo vamos a compartir contigo esos pilares para construir y consolidar un negocio de éxito en la red. ¿Qué incluye esto? Pues incluye ideas para multiplicar tu audiencia, técnicas de monetización y la actitud necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas. Si todavía no lo has hecho, te invito a visitar www.oscarfeito.com, mi hogar en la red que también es el tuyo, donde vas a encontrar todo tipo de recursos, contenidos y formación para ayudarte en tu camino. Nuestro invitado de hoy, querido oyente, tiene un currículum y una experiencia que impresiona y te lo dice alguien que ha entrevistado a muchos de los profesionales más influyentes del marketing online y los negocios digitales, así que prepárate para fliparlo en colores. Gonzalo Álvarez Marañón es un científico, escritor y conferenciante. Ingeniero superior de telecomunicaciones y doctor en informática, Gonzalo tiene experiencia como criptólogo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y es uno de los pioneros de la seguridad informática en España, además de participante habitual en congresos, publicaciones científicas y foros sobre criptología y seguridad en Internet con más de 500 artículos publicados. Por si todo esto no fuera suficiente, nuestro invitado de hoy es coach de vida, experto en nutrición, ejercicio físico y fitness y uno de los expertos más reconocidos en el arte de presentar y hablar en público, que es precisamente lo que nos va a ocupar hoy. En esta faceta es fundador y director de El Arte de Presentar, una empresa especializada en asesorar y formar a directivos y líderes empresariales en el arte de presentar, y también es autor de libros como El superhéroe de las presentaciones y El arte de presentar, que vaya por la 8ª edición. Podríamos decir que Gonzalo lleva 8 años embarcado en una cruzada para liberar al mundo de las malas presentaciones, así que en el programa de hoy va a compartir con nosotros justo eso, las claves para superar el miedo a compartir nuestras ideas en público, ganar confianza y conquistar el corazón de nuestra audiencia. Nuestro episodio de hoy, la entrevista con Gonzalo, está patrocinada por Web Empresa. Web Empresa es una pieza esencial de mi negocio, es donde tengo alojado mi propio blog, con eso te lo digo todo, y te ofrece a ti todas las herramientas que necesitas para construir un negocio en la red, incluyendo un año de dominio gratis, alojamiento web y WordPress autoinstalado en español, un sistema que acelera tu web un 40% de promedio, soporte en español las 24 horas al día y un montón de cosas más. El precio, todo ello con un descuento del 20% por ser oyente de este podcast. Tienes 3 paquetes a elegir, excelente relación calidad-precio. Visita www.oscarfeito.com/webempresa y aprovecha ese descuento del 20% para los oyentes de la Academia. Te repito la dirección, www.oscarfeito.com/webempresa. Y ahora, querido oyente, ¿qué te parece si entramos de lleno en nuestro episodio de hoy con Gonzalo Álvarez Marañón? Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Gonzalo, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Óscar. Muchas gracias por invitarme a mí en primer lugar. Bueno, pues es un auténtico placer. Como comentamos antes fuera de antena, llevo siguiendo a Gonzalo desde hace mucho tiempo. Yo creo que nos va a abrir los ojos a algo que muchas veces pensamos que a lo mejor esto no va conmigo, o esto ya me tocará algún día, o esto lo hace mi jefe, pero realmente es una pieza absolutamente clave del emprendimiento, de los negocios y de cualquier cosa que hagas. Pero bueno, mi primera pregunta, Gonzalo, es ¿cómo diablos te organizas para cultivar todos esos intereses a nivel profesional que hemos comentado en la presentación? Mi gran secreto se reduce a una técnica y es no ver la televisión. Ese es el secreto máximo de la productividad, creo que podemos disfrutar hoy en día. Y luego otra palabra muy importante, o si quieres una herramienta fundamental, es una palabra de 2 letras, no. Saber decir no a muchas oportunidades que por
al principio, a primera vista, parece que va a ser algo bueno, pero al final te están robando tiempo, te están alejando de tu foco, te están alejando de aquello que de verdad quieres hacer. Hay muchos cantos de sirena y no podemos decir que a todo que sí. Para mí lo más importante es foco, foco, foco. Centrarte en algo, tener un objetivo muy claro y darlo todo para llegar a por él. Me encanta, Gonzalo. O sea, que ni siquiera un poquito de Walking Dead, nada de esto. No eres particular. Bueno, alguna temporada de Juego de Tronos o algo similar, o de Breaking Bad, eso sí. Pero sobre todo yo lo que digo, cuando no digo ver la tele o no ver la tele, me refiero a ese sentarte con el mando a ver qué te echan. Yo tengo una pantalla de televisión sin conectar a la red, a lo que es a la antena, y yo lo que hago es visualizar ahí vídeos de películas, series, DVDs, este tipo de cosas. Pero desde hace unos 25 años no he vuelto a ver la tele lo que es un programa de televisión, ese tipo de cosas. Ahí es donde yo creo que ganamos mucha productividad. Gente que te dice, es que no tengo tiempo, es que tal, hablas con él y al final suele ver más horas la tele que las horas que necesita para eso que no tiene tiempo. Sí, efectivamente lo que pasa, hay personas que no sé si a ti te pasa, se ofenden un poco porque yo, claro, también a la gente se lo digo, pero muchos de los grandes emprendedores empezaron, por cierto, más allá de los 30 años, tenían hijos, tenían su hipoteca, tenían su trabajo, tenían una serie de cosas, lo que pasa es que al final aprovechan ese tiempo, ¿no? El problema, Gonzalo, es que muchas veces, cuando comentabas ese segundo consejo de saber decir que no, muchas veces, claro, se nos presentan oportunidades que todas ellas contribuyen a incrementar nuestra audiencia o a monetizar un poco más o, en definitiva, como tú has dicho, a acercarnos a aquello que queremos hacer. ¿Tienes alguna idea de cómo poder priorizar cuando todas las oportunidades, aun partiendo de la base de que todas nos pueden ir empujando en la dirección adecuada? Todo, evidentemente, nos puede empujar en esa dirección. El problema es que no todos los empujes son iguales y no todos están igualmente centrados en el mismo objetivo. Para mí, lo crítico es que tengas claro qué quieres hacer, cuál es ese propósito que hay en tu vida, porque trabajar para ganar dinero está bien hasta un cierto punto, pero llega un momento en que esa motivación se agota. Y muchos profesionales, lo que les ocurre, me ocurrió a mí, en esos giros de carrera que uno llega a dar, es movido por esa sensación de que lo que haces ya no tiene ese sentido, ha perdido esa fuerza, ya no te levantas con la pasión que antes tenía, y llega un momento en que dices, esto no es lo que yo quiero. Y por eso, cuando se te ofrecen muchas posibilidades, hay que comenzar a decir que no a unas cuantas y centrarte en exclusiva en aquello que tú sabes que te va a acercar. Y en el fondo todos lo sabemos. No podemos estar a todo, hay que centrarse en un asunto y yo creo que esa es la clave del éxito personal, no ahora de grandes millones, sino el éxito de que te levantes contento pensando qué bien hoy lo que voy a hacer y que cuando llegue la noche y te metas en la cama digas, mirando atrás a la jornada, cuánto valor he aportado, qué bien, cuánto he disfrutado en este día. Y para eso no podemos estar diciendo que sí a todo. Se me ponen un poco los pelos de punta, Gonzalo, porque esto no está preparado. Es que muchas veces esto ocurre con la audiencia, pero nuestra audiencia sabe que aquí hacemos muchísimo hincapié en una frase que es que tú casi has calcado, que es el encontrar el propósito motivador único, lo que los americanos llaman el single motivating purpose, que es tu por qué. O sea, antes de pensar en ese nicho de mercado o en eso que vas a hacer, es el por qué. Luego otra cosa que tú has dicho es hacer algo, encontrar ese propósito, algo que merezca la pena, y luego casi de forma accidental lo has unido con cuánto valor he aportado hoy. O sea, podríamos decir que muchas veces el significado de todo es algo tan básico como ayudar a alguien a hacer algo. Para mí ese significado, lo que a ti te hace sentirte con propósito es la sensación de haber aportado valor a otras personas. Y luego, ¿cómo lo manifiestes eso? Me refiero ya en qué oficio, qué trabajo, qué manera lo transformes en un modelo de negocio. Eso para mí es secundario, pero como decías antes, ese por qué, y aquí hay una charla fantástica de un tal Simon Sinek, que seguramente conocerás y tus oyentes, que es la segunda charla más vista de TED, lo cual dice mucho, o si no es la segunda, la tercera, bueno, ahí anda en el ranking, y él hace mucho hincapié en esta idea. Empieza por el por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es ese propósito último? ¿Cuál es esa misión que da sentido a lo que haces? Luego, cómo lo haces y el qué haces vendrá determinado por tus habilidades, por cómo lo monetizas, etcétera. Pero el punto de arranque es ese por qué. Sin un por qué poderoso, nunca encontrarás el cómo y siempre te atascarás en el qué y te terminarás metiendo en esa rueda que ya
Deja de tener sentido tu día a día y al final pierdes fuelle, pierdes fuerza y ya dejas de levantarte con ilusión cada mañana. Me encanta. Y una cosa que he visto, Gonzalo, en tu eslogan, en una de las redes sociales, yo creo que era en Google Plus, has puesto un lacónico: la vida es riesgo. Esa es la frase que bueno, creo recordar que era en el perfil de Google Plus o en alguna de las redes sociales. Sí, en algún, pues creo que, sin ir más lejos, en el Skype. En el Skype puede ser también, efectivamente. Por eso la acabarás de ver ahora. Lo he visto ahora y lo tenía vamos. Incluso apuntado en las notas. Entonces, ¿qué significa eso para ti? La vida es riesgo. ¿Qué implica? Pero esto puede tener, claro, connotaciones positivas o connotaciones negativas, según se enfoque, claro. El problema de nuestra existencia es que nos afanamos por buscar seguridad en todo lo que hacemos, por buscar estabilidad. Y es algo imposible. Al final esta es, por así decirlo, la base del sufrimiento, del dolor, el saber o el querer no saber, querer cerrar los ojos a que no podemos tener seguridad en esta vida. Todo es impermanente, todo es frágil, todo es perecedero. Nosotros mismos algún día moriremos, nuestros seres queridos van a desaparecer. Cualquier cosa que creemos, ya sea una empresa, una obra de arte, lo que sea, también desaparecerá. Todo es impermanente. Y por eso el esforzarse continuamente por buscar esa seguridad, que además es imposible, lo que hacemos es frustrarnos, estresarnos, llevar muchísima insatisfacción a nuestra vida. Para mí, el aceptar que la vida es riesgo, que no podemos controlarlo todo, que hay muchísimos factores que escapan a nuestro dominio, a ese control, eso es hasta cierto punto liberador. Yo soy muy aficionado a la escalada y es una lección de la cual yo tomé conciencia subido a la roca. Ahí es cuando te das cuenta que no tienes el control, tienes hasta cierto punto y hay que aceptar que en la vida existen riesgos. No querer verlo y querer afanarte por buscar esa estabilidad, seguridad total. Es la receta más clara, más segura para vivir una vida infeliz. No, y de hecho sabemos y hemos tenido aquí a prestigiosos psiquiatras que nos lo han explicado, muchas de las causas de muchos de los problemas psicológicos, como por ejemplo la ansiedad o el estrés, todo esto realmente viene dado por un afán de intentar controlar un futuro incierto y que por definición todavía no ha ocurrido. Correcto. Hay una lección que enseñaban los filósofos estoicos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Ellos lo que decían es que en la vida hay dos clases de cosas, aquellas que puedes controlar y aquellas que no puedes controlar. Nunca deberías preocuparte por las que están más allá de tu control, porque por mucho que te preocupes, no hay nada que hacer. Y aquellas que están bajo tu control, tampoco tienes que preocuparte. Actúa de la manera correcta y ya está. De esta manera, como ellos decían, no hay preocupación en la vida, porque o algo está bajo tu control y actúas en consecuencia, o está fuera de tu control y por mucho que te preocupes, nada cambiará y por lo tanto, deja de preocuparte. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo esto le he dado muchas vueltas y yo entiendo la lógica que hay detrás de esto y de hecho, como saben los oyentes, la Academia de Marketing Online es una especie de terapia psicológica también para mí, donde yo comparto también muchas de estas dudas. Es decir, a veces uno lo sabe, ¿no? Es decir, oye, bueno, pues yo ya sé que si ocurre esta catástrofe en mi negocio no lo puedo controlar, o si realmente ocurre esta catástrofe en mi salud, pues oye, que yo no lo puedo controlar todo. Claro, el problema es que, Gonzalo, hay muchas cosas que sí podemos controlar, poniendo precaución, o poniendo más trabajo, o poniendo más horas, o poniendo una serie de cosas. Entonces, a veces lo difícil ya no es reconocer, como bien decías, que hay cosas que están fuera de nuestro control. A veces lo difícil es saber qué está en nuestro control y qué no. Esto es lo que yo me encuentro a veces que es lo difícil. Correcto. Y ahí es donde, según los estoicos, reside la sabiduría, en saber determinar qué está bajo nuestro control. No tengo mucha todavía, debo de tener todavía. Eso es un ideal que se va alcanzando con la vida. Por eso, como la vida es riesgo, tú tienes que prepararte para ciertos riesgos. Vuelvo al ejemplo de la escalada, que es en ese sentido un auténtico laboratorio del miedo, una forma de aprender a superar nuestros miedos internos. Cuando tú vas a escalar, tú partes de una premisa y es: me voy a caer. Si me voy a caer, tengo que estar preparado para la caída. Para eso llevas arnés, cuerda, casco, utilizas protecciones, etc. No estoy aquí hablando de otro tipo de escalada, lo que es el free climbing, ¿no? Que no hay absolutamente ningún tipo de cuerda ni nada parecido. En la escalada convencional, tú siempre vas a llevar algún tipo de material de autoprotección. Entonces, sabes que hay un riesgo y tú gestionas el riesgo.
Esa es para mí una clave que nos debe animar también, que no todo es negativo, no todo es desastroso, hay cosas que van a salir mal, pero yo puedo prepararme para eso, me puedo preparar psicológicamente y me puedo preparar desde un punto de vista material, físico, etcétera. Así que, bueno, pues ahí es lo que estamos en esta vida, buscando esa sabiduría. Buscando. Para discernir entre ambas. Claro que, Gonzalo, como comentaba al principio en la introducción, tu perfil profesional es absolutamente fascinante, la verdad. Uno va tirando y encuentra cosas súper interesantes. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te llevó concretamente a la criptología y la seguridad en Internet? ¿Fue un cúmulo casi de accidentes o era algo que ya te gustaba de siempre, digamos? A mí desde siempre me atrajeron las comunicaciones, etcétera, de ahí que yo estudiara la carrera de Teleco. Y algo que era muy curioso, yo cuando tenía 10 años me encantaban los test investigadores, que seguramente muchos lectores, tal vez los más mayores, recuerden. Era una serie de libros en la cual 3 chavales se dedicaban a investigar pequeños crímenes o cosas parecidas. Y a mí me fascinaban los libros de espías y aprendí con un libro que tenía yo de juegos para espías los rudimentos del cifrado, los típicos cifrados clásicos, cifrado de sustitución, de permutación, ya no voy a entrar en tecnicismos, una serie de cosas. Y a mí es algo que siempre me había atraído. De manera que cuando yo terminé la carrera, apareció la posibilidad de hacer una estancia de investigación en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me apunté. A partir de ahí me gustó tanto este trabajo que hacía de desarrollar aplicaciones criptográficas que continué haciendo un doctorado y estuve trabajando en este tema, en la investigación relacionada con la seguridad, con la criptografía, porque luego me fui derivando más a lo que era la seguridad de aplicaciones web, seguridad en bases de datos, este tipo de cuestiones, hasta el punto que luego ya creé una empresa relacionada con servicios de consultoría y auditoría y formación en seguridad en Internet. Y entonces, Gonzalo, este afán de emprendimiento también, porque creas esa empresa relacionada con la seguridad, ¿habías emprendido antes o surge a la par? ¿Tenías previsto construir algo por tu cuenta? No, en este caso fue más fruto de la necesidad. Ya sabemos en este país cómo funciona el tema de la investigación y lo difícil que es el asunto. De manera que cuando yo terminé el doctorado no tenía ninguna otra cosa, así que me puse a trabajar en este asunto, primero pues como autónomo, luego con una serie de socios, etcétera, y así estuve durante unos cuantos años hasta que llegó ya el giro a la parte de la comunicación. Que eso es lo que me gustaría enfocar ahora. Tú has hablado de ese posgrado que hiciste. Yo te he leído o te he visto en algún sitio contar una historia de la Universidad de Cambridge. Además, yo estudié también, sí. Yo estuve en Inglaterra, yo estuve en la London School of Economics, hice ahí toda la licenciatura y que también, por cierto, había muchos criptógrafos durante la Segunda Guerra Mundial y está al lado de los Cabinet War Rooms, ahí donde estaban todos los criptógrafos bajo tierra, al lado del Palacio Buckingham, que las he visitado, por cierto, de Churchill. Y yo no me quiero adelantar, pero entiendo que algo te empezó a suceder ahí cuando te invitaron a exponer un trabajo que te diste cuenta de la importancia de esto del arte de presentar, ¿no? Así es, cuando una persona hace un doctorado y se dedica a la ciencia, algo que hace frecuentemente son presentaciones en congresos, comunicaciones científicas, en eventos de este tipo, y ahí es donde uno se confronta habitualmente con esas carencias que tiene. En mi caso, la anécdota que he contado en algún vídeo que me ocurrió allí en mi estancia en Cambridge, tenía que ver con una presentación que proponían siempre a los estudiantes visitantes de doctorado, en la cual explicaban cuál era la línea de investigación que seguían en el instituto, en el lugar del que provenían. Yo me preparé ahí una presentación llena de diapositivas con montones de ecuaciones. Pensemos que estábamos en el año 98 y... La era del PowerPoint. La era del PowerPoint. A tope, sí. Y además presentación científica pura y dura de matemáticas, que es de lo que yo hablaba en mi tesis. Y cuando afortunadamente el director del departamento me propuso hacer un ensayo con él, a los pocos minutos de empezar yo tenía todo aquello lleno de texto en inglés. Claro, porque uno imagínese la situación. El inglés, hombre, no lo hablaba del todo mal, pero no era mi lengua. Estás allí, un españolito, hay la imagen que hay de pandereta y toros, y entonces tú querías quedar muy bien. Y yo llevaba todo el texto ahí escrito, yo lo estaba leyendo de vuelta a la espalda y mirando a la pantalla, de vuelta al público, quería decir, ¿no? De espaldas al público, mirando a la pantalla, y este hombre me para a los 2 o 3 minutos y me dice, pero vamos a ver, Gonzalo, ¿esta presentación para quién es? ¿Para ti o para la audiencia? Y esas son de esas preguntas poderosas, esas preguntas que te pueden hacer conmover toda tu forma de ver algo, ¿no? Eso cuando
el discípulo está preparado, el maestro aparece, ¿no? Pues ahí esas palabras me hicieron reflexionar y ahí vi con total claridad que la forma como hacemos habitualmente presentaciones estaba pues radicalmente equivocada. ¿Cómo evoluciona todo esto? Porque vale, perfecto, haces una presentación, te sale bien, descubres un poco una serie de conceptos, pero claro, de alguien, ingeniero de teleco, el CSIC, toda esta investigación, todos estos trabajos muy enfocados en un área que yo no sé si por aquel entonces ya con el código Da Vinci los criptógrafos estabais de moda o todavía no, pero quizás todavía no, o sea que lo más difícil todavía, pero tú estabas en tu área, especialista, reconocido, claro, y de ahí publicas el libro El arte de presentar, la agencia, y ahora casi se te conoce por esto, ¿no? Como es un cambio tan drástico, ¿no? Bueno, han sido muchos años. No fue un cambio tan drástico si uno va mirando la historia. Vale. Yo empecé a hacer presentaciones científicas en el año 95, cuando terminé la carrera. Yo considero mi primera presentación científica fue el proyecto fin de carrera. Y aquello era un horror. Yo algunas diapositivas las conservo para enseñarlas en los cursos y mostrar a la gente que el cambio es posible, ¿no? Que hay esperanza en esta vida. Porque claro, cuando ven aquello son monstruos auténticos. Y poco a poco uno se va dando cuenta que eso no funciona del todo. Y yo además, en esta empresa que creé, me dedicaba mucho a la formación. Yo daba formación de criptografía, seguridad de bases de datos, seguridad web, etcétera, a pues distintos tipos de profesionales. Y esas formaciones, yo recuerdo que como alumno en la carrera yo lo pasé muy mal. Yo sufrí mucho porque los profesores eran en general malos, no, malísimos, algo tremendamente horrible. Y yo me hice como una promesa. Yo decía, si algún día yo doy clase, nunca lo voy a hacer así de mal. Yo voy a tener a mis alumnos entretenidos y de alguna... Malos comunicadores, no necesariamente malos profesionales, sí. Ni que no... No, al contrario. Si yo tenía catedráticos y gente muy docta y muy sabia, pero como comunicadores eran un cero a la izquierda. O sea, lo hacían peor que mal, porque asignaturas que podían ser bonitas las convertían en monstruos que desincentivaban el aprendizaje, el amor por la asignatura, el aprendizaje. En fin, era todo lo contrario de lo que debería ser un profesor. Y yo me hice a mí mismo como esa promesa, ¿no? Que tú dices, yo si algún día me veo en estas, yo es que voy a hacer todo lo contrario. Y empecé en el año 2001 a dar cursos de formación sobre criptografía, seguridad y temas así. Y yo decía, a ver, ¿cómo lo puedo hacer que a mí me gustase? Si yo estuviera sentado ahí, ¿a mí qué me gustaría que me hicieran? A ver, pues no que me pongan diapositivas de texto, no que esté todo el rato sin hacer nada, sino que me hagan participar, que me hagan juegos, cosas, Y yo iba pensando y de esta manera yo iba incorporando todo eso. Además, yo iba a muchos eventos, yo veía conferencias de tíos americanos, cosas así, porque yo, a ver, ¿cómo lo harán en otros sitios? Pero, a ver, ¿dónde vamos? Vamos a Estados Unidos, a ver cómo lo hacen. Y yo iba viendo todas estas cosas y yo todo lo iba incorporando y de esa manera iba mejorando. Además, a mí me llamaban para hacer presentaciones en congresos, en eventos que organizaban de empresas relacionadas con la seguridad. Y claro, cuanto más haces algo, normalmente mejor te sale. Cuanto mejor te sale, más te llaman para hacerlo. Eso hace que practiques más, incorporando nuevas cosas y te salga cada vez mejor. Es decir, entras en un círculo virtuoso de mejora en el cual, al cabo de los años, yo ya había cambiado radicalmente mi forma de hacer presentaciones y eran radicalmente distintas a lo que se veía en el entorno. Y ahí fue cuando, y esto me acuerdo perfectamente, en diciembre del año 2007, había hecho una presentación en un evento, unas jornadas de seguridad, y estaba yo comiendo con los otros ponentes, que era pues un fiscal general del Estado, el director de la Brigada de Delitos Informáticos, no me acuerdo si era la Guardia Civil o de la Policía, gente así. Y me dice, oye, Gonzalo, ¿tú a qué te dedicas? Y yo le respondo, pues mira, yo doy cursos de criptografía, de seguridad, investigo en estos temas. Y me dice, no, tú lo que tienes que hacer es cursos de cómo hablar en público. Y aquello fue ese momento, una epifanía, ¿no? Cuando el Saulo se cae en el camino de Damasco y se convierte, ¿no? en San Pablo, que se le han caído las escamas de los ojos. Porque yo hasta ese momento... Claro, ya en esos últimos años yo sacaba siempre pues, las mejores evaluaciones como mejor ponente, ¿no? En los congresos o en los cursos de formación. Y yo siempre lo achacaba a que sabía muchísimo del tema. Yo he escrito varios libros sobre estos temas, muchísimos artículos, antes has mencionado pues, como 500. Sí. Entonces, sí que yo sabía mucho, pero ahí comprendí que mi verdadero éxito a la hora de comunicar no era tanto mi know-how, o sea, mi conocimiento... Sí, la materia en concreto. Eso es la materia, sino
la capacidad de comunicarla, la capacidad de divulgarla. A mí muchas veces la gente, yo es un ejercicio que hago en alguno de mis cursos, yo les digo, si tú fueras un superhéroe, ya sabes que todos tienen superpoderes, Spider-Man trepa por la pared, Superman vuela, Hulk es muy fuerte, pues si tú fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? Y en mi caso, la respuesta que yo daría a esta pregunta es la capacidad de hacer que lo difícil parezca fácil, de la capacidad de explicar algo muy complicado de una manera que te resulte muy sencilla de entender, ¿no? Pues eso se me ha dado muy bien siempre y ahora lo estoy aplicando pues en los cursos, etcétera, y eso es lo que yo me daba cuenta, que la gente no solo aprendía, sino que encima disfrutaba, ¿no? Yo siempre considero que la letra con risas entra, ¿no? Nada de con sangre, tal, lo que nos han explicado toda la vida. A mí de niño me pegaban, yo iba a colegio de curas, a mí me han hecho hasta sangrar y todo de los golpes que te pegaban cuando no te sabías la lección. Entonces, no, para mí es todo lo contrario. La letra con risas entra. Hay que buscar, como lo que eran los juegos Educa, ¿no? Educa y entretiene. No tanto hacer reír, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer el payaso, de ser un cómico. Oye, que si haces reír, fantástico, pero no es el objetivo. Para mí el objetivo es que lo que tú cuentes sea entretenido, como un documental de la 2, que a veces te quedas tonto ahí viendo, ¿no? La gente puede estar viendo a los leones jugando, tal, y tú dices, oye, pues no te estás riendo, pero te quedas viendo un documental y oye, pues qué bien hecho está, cuánto he aprendido. Para mí ese es el objetivo de la formación, que produzca un cambio a nivel de conocimientos, que aprendas cosas nuevas, a nivel de motivación, de actitud, que cambie tu forma de enfocar el trabajo cuando vuelvas a tu puesto y, por supuesto, un cambio en las habilidades, que desarrolles nuevas habilidades que te ayude a cambiar tus hábitos de manera que lo puedas aplicar de forma directa, que puedas transferir ese aprendizaje a tu día a día. Yo me gustaría extraer dos lecciones ya para empezar de esto que acabas de decir. Primero, me remito a la famosa charla de Steve Jobs en la Universidad de Stanford cuando hablaba sobre lo difícil que es conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Acabamos de ver cómo una cosa que empiezas a hacer tú se conecta con otra de forma natural y magistral. Claro, la gente dice, bueno, es que claro, esto es muy fácil verlo hacia atrás. ¿Cómo puedo yo conseguir que esos puntos se unan mirando hacia adelante? Pues muy fácil, también lo has dicho. Yo creo que haciendo lo que uno hace con la mente abierta y buscando la excelencia y el orgullo en lo que uno hace, intentando hacerlo de la mejor forma posible, porque así es como una cosa sale a la otra y así es como se te abre ese camino de puntos que luego efectivamente mirando hacia atrás uno sabe cómo conectarlos, pero así es como se plantan esos caminos para que haya puntos que seguir, porque es que si no, no va a haber ningún punto que seguir o esos puntos te van a conducir a la absoluta miseria, ¿no? Entonces yo creo que la primera conclusión es que es aquello que tú hacías te gustaba, te apasionaba y no solo eso, sino que buscabas la excelencia y la perfección y mejorar, y tú has dicho cómo te observabas, cómo fijabas lo que se está haciendo en Estados Unidos, cómo podías traerte eso a tu terreno. Y la otra cosa es todas esas personas que a mí me dicen, oye, Óscar, mira, a ver, claro, es que hay gente que se le da muy bien una cosa o que llevan 25 años haciendo un deporte, entonces claro, a la hora de construir un negocio, pues el fitness les viene de forma natural o la cocina o tal, pero yo siempre hago hincapié en que hay otras habilidades que a veces uno no es capaz de detectarlas en sí mismo, y tú has mencionado, por ejemplo, la capacidad de enseñar. Da igual que sea criptografía o de hablar en público o de hacer presentaciones, igual que otras personas tienen el sentido del humor, otras personas son eternos optimistas, hay muchas otras cualidades o ventajas competitivas que podemos explotar y convertirlo en un negocio propio. No hace falta inventar algo revolucionario o ser un programador como era Bill Gates o un genio de la informática. Muchas veces hay otras ventajas y yo creo que esas dos cosas en esa descripción que nos has dado de cómo una cosa llevó a la otra son lecciones muy poderosas que espero que los oyentes puedan llevar. Y hablando de nuestros oyentes, yo seguro que muchos de ellos o muchas personas, no nuestros oyentes concretamente, porque son mucho más listos que la persona media, asumen que eso de el arte de presentar implica solamente, pues eso, dar una gran charla en una convención, o en una ponencia o en un doctorado y cosas por el estilo, pero yo sé que estas mismas técnicas nos pueden ayudar, por ejemplo, a convencerle a tu suegra de que no se vaya de vacaciones contigo, que no es mi caso porque me llevo genial con mi suegra por si nos está oyendo, pero también justificarle, por ejemplo, a tu jefe una subida de sueldo o destacar en tu departamento si todavía no has lanzado tu negocio. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, ¿no? Del arte de presentar, que va mucho más allá de lo que uno entiende convencionalmente por un PowerPoint y punto pelota en un congreso, ¿no?
Sí, a veces me arrepiento de haberle puesto hace años ese nombre al blog, luego al libro, a la empresa, que luego ya lo he ido arrastrando, porque muchísimos alumnos de los cursos me dicen, pero es que esto no es un curso de presentaciones, esto es un curso de cómo vivir. Eso es de lo mejor que me han dicho. Y de hecho yo lo cambiaría ahora, si pudiera dar marcha atrás, por el arte de comunicar. Que al final, comunicar, para mí, ¿qué es? Viajar a la historia del otro, viajar a su mapa, a su forma de ver la realidad, para desde esa perspectiva que tiene el otro, ser capaz de entendernos y ser capaz de transmitirle lo que yo considero que él, haciéndolo, mejorará también su propia vida. Entonces, para mí eso es la comunicación. Sí, la propuesta de valor. Eso es la propuesta. Sí. Y para eso tengo que viajar a la historia del otro. Viajar a su mapa de la realidad. Y ese es el punto de partida, llámalo si quieres empatía, llámalo como tú quieras, pero ahí es el punto de arranque de la comunicación. Y ahí es donde fallan la mayor parte de presentaciones y de actos de comunicación, circunstancias de comunicación, porque todo lo que yo explico en mis cursos, en mis libros, en mi blog, se aplica a la presentación oral, típica que todo el mundo imagina de un escenario, un PowerPoint, 100 personas de audiencia. Se aplica a un email, se aplica a un vídeo que pongas en tu página web, a una conversación telefónica, a una conversación en el despacho con tu jefe o con una persona que busca empleo o con tu suegra. Se aplica en cualquier circunstancia. Y el primer paso, el punto de arranque de la comunicación es viajar a ese mapa de la otra persona. Y eso es lo que no hacemos. A mí me ocurrió hace unos años, cuando mi hijo tenía 3 años, él estaba flipado con Cars, todo el universo de Cars. Él tenía pues la bata de Rayo McQueen, la colcha de Rayo McQueen, las zapatillas de Rayo McQueen, los calzoncillos de Rayo McQueen, la carpeta de Rayo McQueen, la toalla de Rayo McQueen, los bañadores de Rayo McQueen, las botas de Rayo McQueen, la cazadora de Rayo McQueen. Bueno, podría seguir así, además de todos los cochecitos en todos sus tamaños y versiones de Rayo McQueen, de Francesco, de Mate, de Doc, de todos. Y en esa situación, él con 3 años le digo un día, oye, tenemos que pensar un regalo para mamá, que ya se acerca a su cumpleaños. Y me dice él, ya sé lo que le vamos a regalar. Un Rayo McQueen gigante. Y yo pensaba, hijo, bueno, igual vamos a pensar alguna otra cosa, ¿no? Porque, fíjate, yo no creo que él lo dijera aquello pensando en así voy a jugar yo con él. No. Él pensaba, pues, ¿quién es la mejor persona del mundo? Mi mamá. ¿Cuál es lo mejor que hay en el mundo? Rayo McQueen. Pues, ¿qué les regalamos? Pues un Rayo McQueen. Claro. Y ese es el problema de nuestra comunicación tan frecuentemente. Le hablamos a la gente de nuestro Rayo McQueen sin darnos cuenta de que en muchas ocasiones no les interesa lo más mínimo nuestro Rayo McQueen y con Rayo McQueen no le estamos aportando ningún valor. La palabra presentación de alguna manera está emparentada con la raíz presente. Yo no sé etimológicamente dónde viene, pero ciertamente conecta con presente. ¿Qué es un presente? Un presente es un regalo. Yo animo siempre a mis alumnos, a mis clientes en los cursos, en el coaching, a partir de ahora, deja de hacer presentaciones y empieza a hacer regalos. Porque cuando piensas en un regalo y tú te vas a hacerle a alguien ese regalo, ¿tú qué es lo primero que haces si quieres acertar con el regalo? Ponerte en su lugar. Tú no le regalas lo que tú crees que a ti te gustaría. Tú le regalas lo que crees que a él le va a aportar el máximo valor. Y ese es el punto arranque de la comunicación. Yo no te voy a hablar de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo bueno que soy o de mira cuántas cosas he hecho, porque eso a ti te puede dar igual. Yo de lo que hablaré es de lo que a ti te aporta valor en este momento. Y eso, claro, ¿qué exige? Conocer a la audiencia, viajar a ese mundo de la audiencia, hacer ese paso a su perspectiva, abrir su mapa de la realidad, renunciar al mío por un momento y tratar de observar la realidad desde sus ojos, desde su posición. Porque todas las personas nos movemos al final, en última instancia, por 2 grandes fuerzas. Una es la búsqueda de placer, de satisfacción, de alegría, que consiste también pues, en buscar nuevos retos, nuevos objetivos, cumplir nuestros sueños. Y por otro lado, el huir del dolor, evitar las insatisfacciones, las frustraciones, superar las barreras, los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas. Esas son las 2 grandes fuerzas. La pirámide de Maslow viene a resumir exactamente eso, ¿no? Desde las necesidades Bien, ahí básicas, luego podemos clasificarlo. Exacto, porque
El Maslow luego habla, hay 5 niveles que son defectuosos, vamos a decir que esto tendría que ver con el evitar el dolor, y luego hay otros niveles por encima, ya más transpersonales, más de autosuperación, de autorrealización, que esos son más la búsqueda de placer, ¿no? De sentido, de propósito, etcétera, exacto, que hablábamos al principio. Ajá. El significado, ¿no? Pues aquí meteríamos al Viktor Frankl y pues este tipo de cuestiones. Entonces, todos los seres humanos, es más, incluso los animales, las bestias, todos buscamos el placer y huimos del dolor. Luego ya, en función de nuestro estado de desarrollo, de nuestra conciencia, nuestro estado de desarrollo espiritual, intelectual, físico, pues materializaremos ese placer en cosas más elevadas, más sutiles, o ese dolor pues en otras cuestiones, ¿no? Pero al final, si tú no sabes de tu audiencia, ¿qué es lo que le preocupa en positivo? Es decir, ¿qué objetivos persigue? ¿Qué retos? ¿Qué placeres? ¿Qué alegrías? ¿Y qué es lo que le preocupa en negativo? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta? ¿Qué barreras le están impidiendo ahora mismo alcanzar sus objetivos? Si tú desconoces eso de tu audiencia, ¿cómo le vas a aportar valor? ¿Cómo le vas a hacer un buen regalo si no sabes a esa persona qué le gusta? Y entonces ir ahí con tu Rayo McQueen, porque es lo mejor del mundo, porque eso lo he hecho yo, porque a mí está, pues con eso vas a fallar, pues seguro, pues porque la probabilidad de éxito, pues a veces de una entre, pues el número de personas que haya, en fin, es muy baja la probabilidad de éxito si vas con tu Rayo McQueen. Me estoy riendo, Gonzalo, porque es que es increíble, porque es que no solo no estaba preparado, sino que no habíamos hablado nunca antes, y estás, si cortas el principio de la presentación, cuando hablamos de presentaciones y de comunicar, es lo que repetimos aquí programa tras programa sobre crear un negocio. Es exactamente lo mismo. Cuando se habla de los pain points, cuando se habla de encontrar ese deseo, esa frustración o ese reto, ese problema, ese anhelo, esa necesidad de tu audiencia, y dentro de necesidades está la necesidad de una risa, porque la gente dice, bueno, yo es que soy cómico. Bueno, pues la necesidad de la risa, del humor, o sea, todo por supuesto. Lo que englobamos a la hora de construir un negocio. Primero definir por qué te quieres meter en este berenjenal y qué pretendes conseguir con ello, y luego definir a quién voy a ayudar y cómo y de qué forma. Es que es calcado lo que me estás contando sobre ese viaje hacia la empatía o hacia entender a la persona a la que quieres ayudar. Es increíble que es calcado a lo que es construir cualquier negocio, ya sea un blog, un podcast, un canal de YouTube. Todos esos son simplemente canales, son medios para materializar eso, para conectar con esa persona. Pero al final es aportación de valor. Y tú puedes aportar valor en todas tus interacciones con las personas, con las que tratas en tu día a día. Y evidentemente la herramienta de interactuar con ellos más directa es la comunicación. Por eso, si tú quieres aportar valor a alguien, el primer paso es saber qué valora. Y ahí tenemos que renunciar a nuestro propio mapa, a nuestra propia historia, para viajar a la del otro. Y esa para mí es la casilla de salida. Es uno de los errores más comunes que vemos en los emprendedores, en el mundo del emprendimiento. Yo lo veo, decir, no, yo quiero construir un blog de fitness de no sé qué, porque me encanta el fitness. O yo quiero construir un blog de belleza porque he visto que la gente está ganando mucho dinero en este nicho de mercado en YouTube. O yo quiero crear un Instagram de no sé qué. Pero es que no es lo que tú quieres. Lógicamente necesitas esa audiencia y me encantaría usar esto ya para pasar a esa segunda parte del programa, Gonzalo, que como saben los oyentes más veteranos, en esta segunda parte lo que nos gusta es ya dejar a la audiencia con algunos ya consejos prácticos lo más precisos posible. Hemos visto este punto que yo no sé si podría ser el primer punto, esto de empatizar y conocer a tu audiencia. Desde luego no sé si sería el primer punto, porque quizás engloba mucho más que eso, digamos, es el all encompassing, ¿no? Que todo cuelga de ahí, ¿no? Pero ¿cómo podemos poner en práctica todos estos conceptos teóricos que hemos andado barruntando? Tú como mega experto en comunicación, ya no voy a hablar del arte de presentar, voy a hablar del arte de comunicar. ¿Qué consejos nos puedes dar, ¿vale? Ya prácticos de decir, oye, tengo que escribir un email, tengo que hacer una reunión. Ya sé que luego hay pequeños matices que cambian, pero si hay algunos consejos que podemos aplicar a todas estas comunicaciones que hacemos, ahora que está tan de moda el Periscope, el Facebook Live, como has mencionado, el vídeo en directo, algunas ideas que nos puedas dar. Yo aquí lo que recomiendo es, una vez más, ponte en el lugar de la audiencia. Cuando tú estás recibiendo los emails, cuando tú estás escuchando las presentaciones, cuando tú estás en el otro lado, ¿qué es lo que aborreces? Y eso no lo hagas luego cuando te toca a ti. Porque todo el mundo decimos igual, yo no soporto esas páginas web que según entro me empieza a salir la ventanita de dame tu email, suscríbete a mi ebook, tal. Pero luego vas tú,
y en tu web la pones más grande todavía. O yo no soporto estas presentaciones con diapositivas llenas de listas de viñetas, llenas de tal. Pero luego, cuando vas tú, ¡pum!, vas y lo haces. Aquí yo utilizaría la regla de oro, esa de haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, ponte en el lugar cuando tú estás en el otro bando. ¿A ti qué te ocurre? ¿Te gusta que te llenen las diapositivas? ¿Te gusta que te hablen de un tema que ni te va ni te viene? Pues claro que no. Entonces, haz una lista de las cosas que te resultan aborrecibles y a partir de ahí evítalas. Y suele ser muy fácil, porque primero de todo, y ahí vuelvo a la cuestión de ponte en el lugar de la audiencia. Si tú quieres conectar con la audiencia, tú quieres despertar el interés de la audiencia, interésate primero por ella, y ahí descubre qué es lo que ella valora y dáselo. Y arranca tu presentación desde ahí, desde el primer minuto. No esperes al minuto 40 y al final para decir, y todo esto servía para que lo uses aquí. La audiencia ya está desaparecida, ya están en Facebook, están en Twitter, ya hace tiempo que se han ido. No, arranca siempre tu presentación por el valor que le vas a aportar a la audiencia, respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué te tengo que escuchar? Aquí esto es una revelación importante para muchas personas, pero mira, cuando tú te pones delante de otro a hablar o le mandas un email o lo que sea, tú no le importas nada. Es triste reconocerlo, pero es que le das igual y tu tema le da igual y tu empresa le da igual, tu producto le da igual, no le importas a nadie. Pues un par de personas a lo mejor. Entonces, tú te crees el centro del mundo, nos lo creemos lógicamente, pero es que no le importas a nadie. Ahora, ¿cómo te puedes hacer importante para él? Aportándole valor. Tú valoras mucho a quien te aporta mucho valor y entonces, ¿qué le puedo yo aportar a esta persona? Arranca desde ahí tu comunicación. No hables de ti, no hables de tu producto, no hables de tu empresa, habla de cómo le puedes ayudar a esta persona a alcanzar su placer y a evitar su dolor, a esta empresa a alcanzar sus resultados de negocio. Arranca siempre tu presentación desde ahí. Y luego otro tema que vemos habitualmente es: no nos gustan las presentaciones con estas viñetas horribles. No nos gustan estos ponentes monótonos, aburridos, que están ahí hablando con un tono que parece que estuvieras escuchando el zumbido de los abejorros junto a tu oreja en una calidad tarde estiva. National Geographic, justo lo hemos visto de los documentales. Oye, que este señor que se murió hace poco, el de la voz de los documentales de la 2, esa voz era algo maravilloso, ¿no? Entonces, no, este sabía narrar, sabía locutar un episodio. Yo me refiero al ponente que todos sufrimos. Ajá. Y luego ese contenido, el contenido desestructurado, normalmente mucho más contenido del que somos capaces de asimilar en el tiempo de la presentación, ¿vale? Pues ahí plantéate tres pautas. Una, respecto al contenido. Organiza tus presentaciones siguiendo un patrón muy sencillo. Problema, solución, acción. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es, que puede ser en positivo? ¿Cuál es el objetivo, la meta, el reto que te propones alcanzar? En positivo, pues imagínate una persona que quiero quedar entre los 10 primeros puestos en la próxima Spartan Race de Madrid. Oye, es un objetivo positivo. O puede ser un dolor, un problema, y en este caso de lo que estaríamos hablando es, pues mira, he detectado que hay una baja productividad en mi empresa, mis empleados están cayendo, la productividad, bla, bla. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Lo que hay en su radar, lo que le preocupa a esta gente a la que le voy a hablar, y empieza ahí. ¿De dónde viene ese problema? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Por qué está ahí? Después, propuestas. ¿Cómo se podría solucionar el problema? Y vete luego a lanzar tu propuesta, tu solución, tu plataforma, lo que tú consideres que es lo útil para ellos. Y por último vendría la parte de la acción. Muy bien, siguientes pasos. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se materializa ese valor? Ese valor que has dicho, en la solución, en la propuesta. A ver, perfecto. Me gustaría hacer un inciso porque, claro, habrá gente que estará diciendo a lo mejor, bueno, pues sí, vale, perfecto, pues si algún día tengo que hacer una presentación, a pesar de que ya hemos dicho que no, pero aquí tienes un ejemplo muy claro. Yo cuando creé, aquí hablamos mucho de landing pages, las páginas de aterrizaje en cualquier negocio, bien para captar suscriptores, bien para vender un producto, bien para cualquier cosa que necesites captar la atención de la gente. Es que es exactamente la misma filosofía una vez más, y es que hay un ejemplo. Cuando yo empecé a ofrecer mi curso de podcasting, ¿cómo empezaba? Curso de podcasting, aprende podcasting, curso de podcasting. Y yo decía, bueno, pues qué raro, porque esto que todo el mundo quiere aprender podcasting y ahora no se vende el curso. Cuando decidí cambiar toda esa página y el enfoque era
¿Cómo solucionas un problema en el que llevas 2 años escribiendo en un blog y tu contenido no lo lee ni el tato? ¿Cómo te diferencias en las redes sociales cuando cada vez que actualizas el Twitter tienes 10.000 personas hablando de exactamente lo mismo que tú? ¿Cómo superas esa frustración de dedicar un día entero a publicar un artículo y que nadie te lea? Lo de menos es que yo lo llame curso de podcast o lo llame live. O sea, eso es la solución, la propuesta. Pero antes te hago consciente. Ese es el qué. Eso, exacto. Fíjate que es lo mismo que yo no estoy haciendo un PowerPoint, que aquí es una landing page. O a lo mejor es un email que estás haciendo como parte de tu estrategia de email marketing. Lo que quiero ilustrar con esto es como esto que nos estás diciendo. Es una pieza de comunicación, en definitiva. Es un guión en 3 actos. El guión tradicional de inicio, desarrollo, conclusión. Lo vemos en Hollywood. Planteamiento, nudo, desenlace, correcto. Eso es donde tenemos los protagonistas, donde tenemos un conflicto y donde tenemos, en teatro se llama diferente, en cine se llama diferente, pero una vez más es exactamente lo mismo. Correcto. Y así que esto funciona. Y tú ahora vas a hablar con tu suegra de las vacaciones, tal, y es igual, hablas de cuál es el problema, la situación, se analiza de dónde viene, las consecuencias que tendrá, cuáles son las propuestas alternativas a considerar, defiendes cuál es tu solución, lo buena que sería, las ventajas que tendrá, y por último terminas con esa llamada a la acción, que sería el siguiente paso. Pues mira, este es el número, llamamos y reservamos aquí, ¿no? O mira, te he comprado, me he tomado la libertad de comprarte un vuelo a Tumbactú. O al Nepal, por ejemplo, ¿no? Como decía un señor, ¿no? Que decía, pues mira, yo cuando me casé, llevaba 50 años casados ya, ¿no? Y entonces cuando hicimos las bodas de plata, nos fuimos de viaje con mi mujer y yo a China. Y decía el otro, bueno, y ahora que ya han hecho las bodas de oro, ¿ahora qué va a hacer? Pues mira, igual vuelvo a China a por ella. Sí, desde luego. Entonces, claro, no, pues... Claro pues esto sí. podría funcionar. Vale, pues esto es una recomendación en cuanto al contenido. A ver, y ahora aquí, evidentemente, podemos extendernos infinitamente. Pues para esto tenemos cursos nosotros que estamos aquí 8 horas más en estos temas, que yo recomiendo buscar siempre un equilibrio entre la lógica y la emoción. Me explico. Cuando nosotros estamos dando datos, hechos, estamos dando información objetiva, que se puede demostrar, contrastar, etcétera. Eso es la parte lógica, racional. Por otro lado, está la parte emocional, la parte subjetiva, que no es demostrable, pero que tiene una potencia inmensa. Las historias, las anécdotas, los testimonios de los clientes, los comentarios, los estudios de caso, los ejemplos, metáforas, vídeos, fotografías. Y eso pues lo vemos igualmente en las páginas web, en el marketing, en cualquier otra pieza de comunicación. Y no podemos obviarlo en nuestra presentación por muy científicos o muy abogados que seamos. Hay que buscar ese equilibrio entre la lógica y la emoción. Luego ya cómo lo materializamos dependerá de la circunstancia, pero siempre hay alguna historia. Si estás dando una estadística de 8.000 empleados, pues hay 8.000 historias en potencia. Puedes contar una. Si has tenido 3.000 visitas o lo que sea, pues ahí hay 3.000 historias en potencia, cuenta una. Y de esta forma, nosotros lo que vamos a hacer es que sea más humana nuestra charla. Porque al final, la gente no conecta con estadísticas. Lo que conecta es con las personas. Y eso lo podemos hacer a través de las historias personales que introducimos en nuestra comunicación. Y bueno, hay muchísimos más recursos, así que yo, concluyendo, estructuremos siempre nuestras presentaciones con un patrón claro. Algo que funciona muy bien es el patrón problema, solución, acción. No tienes que usarlo siempre, pero lo cierto es que si lo usas siempre te va a funcionar bien. Y luego esforcémonos por alcanzar un equilibrio entre lógica y emoción. Que no todos sean hechos, datos, etcétera. Busquemos también la parte humana detrás de esos hechos, detrás de esos datos. Sin pecar del otro lado tampoco, porque también últimamente claro, equilibrio. Se ve que luego hay personas que visitan tu blog y se leen solo un párrafo o ojean el libro en el Corte Inglés y no lo leen todo. Entonces tenemos presentaciones que parecen como dibujos animados, ¿sabes? Que empiezan a poner chorrada tras chorrada buscando esa conexión emocional. Que en una página tienes Snoopy, en otra página tienes un cohete, en otra página tienes una niña llorando, pero el problema es que no lo sostienen sobre ningún dato, con lo cual al final has visto una sucesión de fotos. Eso es el otro extremo, o sea, es muy importante ese equilibrio. La clave es el equilibrio, no podemos irnos a los extremos, porque al final los extremos se tocan.
Entonces, vaciar la comunicación de lógica, de razón, pues tampoco nos va a llevar a buen puerto. Me estoy riendo porque tú no eres muy de televisión, pero no sé si recuerdas una serie que se llama The Office. Era una serie... No la he llegado a ver. Es una serie americana buenísima. Bueno, hay una versión inglesa y americana, y en una, el Michael Scott, que es el jefe de la oficina, que es el típico pardillo que todo le sale mal, o sea, el típico cero a la izquierda, pero que se cree grandioso y es el jefe de una pequeña sucursal de una empresa papelera en Scranton, Pensilvania, y entonces llega, claro, le invitan a dar una charla en la universidad. Entonces, claro, pues rápidamente se ojea los tips estos que dan los gurús, los Guy Kawasaki, el arte de presentar, todas estas cosas, y aparece, claro, con una radio de estas antigua de los años 80, entra con la radio al hombro, tocando a todo trapo una música. De repente, pues la gente se sienta, claro, alucinando un poco y se empieza a sacar chocolatinas de los bolsillos y empieza como a tirarlas, pero claro, le da a la gente, o sea, sí, está consiguiendo que la gente... desde luego le están prestando atención, pero nunca lo llega a sustanciar. Entonces le coge el libro a uno y dice, esto que estáis aprendiendo aquí, esto es basura, y le rompe el libro, claro, un libro de $200. Entonces, claro, al final acaba que le corren a gorrazos de ahí. O sea, que muchas veces todas estas cosas hay que usarlas con moderación y con inteligencia, y sobre todo con equilibrio, como has dicho tú, ¿no? Eso es. Igual que la participación de la audiencia. Yo en la parte de la emoción introduzco también lo que es hacer participar a la audiencia en un esfuerzo de transformar nuestras presentaciones en experiencias. Uh-huh. Porque si ahora preguntamos a la gente, dime una presentación en la que hayas estado hace años, que todavía te acuerdes de ella, lo más probable, yo cuando lo hago en los cursos, casi siempre ocurre, que lo que recuerdan es algo que el ponente les hizo hacer. No la recuerdan por una diapositiva llena de gráficos donde había 4 cuadrantes. No lo recuerdan por eso. Lo recuerdan porque sintieron algo. ¿Y cómo sintieron? Porque el ponente les hizo hacer algo o reveló algo, en definitiva, algo que está ubicado completamente en el lado de la emoción. Y, por supuesto, hay que sustanciarlo. Para eso están los hechos, los datos, buscando siempre ese equilibrio. Bueno, hay una charla magistral de TED también, no sé cuál es, de uno que está hablando sobre las percepciones y la distracción de la mente y tal. Y cuando termina la charla, que son esos 18 minutos de TED, pregunta si alguien se ha fijado pues la corbata que llevaba al principio, la camisa que llevaba al principio, y resulta que durante la presentación se ha ido cambiando de ropa y nadie se ha dado cuenta. No sé si has visto esa charla, pero es increíble. O sea, cambia la corbata o algo hace y claro, tú luego ves la repetición. No me acuerdo si era la de James Randi. Hay una de James Randi, no me acuerdo si era esa. La pondré en las notas del programa porque yo tampoco recuerdo, lo buscaré y lo pondré en las notas, pero era también increíble y ahí sí que cumplía un propósito. Desde luego es un mundo fascinante que, como todo, yo creo que se aprende haciendo, se aprende practicando, se aprende con preparación. Y ahí está otra clave, porque todo el mundo queremos la receta mágica, ¿no? Esto es como lo de ir al gimnasio y decir, oye, ¿hay una píldora que me ponga así como el tío de la foto? Sí. Pues no, mira, aquí yo te puedo dar un programa y ahora a base de entrenamiento físico, nutrición, descanso, etcétera, pues con unos cuantos años, pues te pondrás como el de la foto, ¿no? Y, a ver, yo no creo que el orador nazca. Yo, por mi experiencia, el orador se hace, pero en ese hacerse hay muchísimas horas de trabajo. Eso es. El problema es que cuando nosotros vemos a alguien, me da igual, en la cúspide de su maestría, me da igual que sea un orador, un deportista, un músico, parece todo tan fácil que crees que ha nacido así, pero si tú hablas con Nadal, seguramente descubres que él no nació jugando así y que no iba a los fines de semana, daba 4 raquetazos y ya está. Tú hablabas con Paco de Lucía, él tiene una frase de estas rotundas, decía, convertirte en el mejor guitarrista del mundo es muy fácil. Dedica todos los días 14 horas a tocar la guitarra desde los 3 años. Claro. ¿No? Pues ya está, oye, tú desde los 3 años que se empezaría a dedicar eso, pues supongo que con 3 dedicaría 3 o 5, pero imagínate, sí, ¿no? Sí, pero lo hemos visto en el caso de Mozart, la gente, pues no sé quién es un genio. A ver. Es un genio, sí, claro, un genio que se desarrolla. Tendría sus cualidades, no hay duda, pero también es verdad que en aquella época en Viena el niño efectivamente desde los 3 años a lo mejor estaba 5 horas al día tocando el piano. Ahí está. Entonces, lo que yo les digo a esta gente, porque siempre me sacan a Mozart a estas cosas, ¿no? En los ejemplos, la falta de talento no es más que una excusa para la pereza. Tú no tienes el gen de esa maravilla de comunicación, no pasa nada. Si nosotros no queremos genios de la comunicación, solo queremos buenos comunicadores. Con eso nos basta.
Entonces, para eso, tú no necesitas ningún talento extraordinario. Lo que necesitas es trabajo con una guía, lo que se llama la práctica deliberada, porque practicar por practicar tampoco sirve para nada. Estoy seguro que esos catedráticos demenciales que yo tenía en mi carrera, ellos daban muchas clases y lo que ocurre, no solamente no creerían que lo hacían mal, sino todo lo contrario, creerían que lo hacían hasta muy bien. Entonces, no solo basta con repetir lo mismo 1000 veces mal, también necesitas corrección, feedback. ¿Y quién te puede dar esa corrección? Yo siempre le digo a la gente, mira, tienes la oportunidad de disfrutar del mejor coach de presentaciones, de comunicación del mundo, gratis y en tu casa. Y es tan fácil como grabarte en vídeo. La cámara de vídeo es el mejor coach que existe, porque registrará con fría objetividad todas y cada una de las cosas que haces para bien o para mal. Grábate en vídeo y luego ten el valor de ver los vídeos, claro. Y una vez más nos remitimos a lo que has dicho antes de si yo veo esto, a mí me gustaría ver esto, a mí esto me soluciona, eso que hemos dicho de empatizar, de ponerte en la situación. Ponte en el lugar del otro, eso es, ponte en el otro extremo, igual que cuando envías un email, etcétera. Yo, si ahora recibiera este email que acabo de escribir, ¿yo cómo reaccionaría? Yo ahora que estoy viendo este vídeo en el que aparezco yo, ¿cómo reaccionaría en la situación de ser la audiencia? Me parece una persona aburrida, comunica pasión, se le encienden los ojos cuando habla del tema, se le ilumina la mirada. ¿Me aportaría valor con el conocimiento que yo tengo, suponiendo que soy la audiencia? Con ese conocimiento de la audiencia, ¿me aportaría valor esto que me estás contando? Y es muy fácil responder a esas preguntas. Yo en los cursos que siempre grabamos a los alumnos, ellos se ven y ellos responden con toda facilidad a esas preguntas. Gonzalo, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer, me ha encantado, estaría horas hablando contigo, yo estoy seguro que a nuestra audiencia le va a encantar esta charla. Me gustaría que nos dijeras dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, contactar contigo, aprender más de comunicación. Sé que tienes distintos recursos, coméntamelo, yo lo voy a apuntar todo en las notas del programa, pero de momento, si nos lo vas contando, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales estás más activo? Todo. La forma más fácil de contactar con nosotros y de seguirnos es en nuestro sitio web, nuestro blog, que es elartedepresentar.com. Perfecto. Y luego ya desde elartedepresentar.com ahí hay punteros a nuestra página en Twitter, nuestro canal en YouTube, en fin, desde ahí ya pues los libros, el blog, los tentáculos de los libros. ¿Alguno Exacto. que recomiendas quizás especialmente para gente que quiera, que a lo mejor le hayamos despertado la curiosidad y que quieran desarrollarlo un poquito más quizás por su cuenta, a través de uno de tus libros? Bien, aquí hay 2 libros. El último que publiqué el año pasado se titula El superhéroe de las presentaciones, que el subtítulo es Conviértete en un arma de persuasión masiva, y lo que busca es acercar a cualquier tipo de persona que no tenga experiencia, es igual, en un formato muy lúdico, porque utiliza formato cómic en muchas de las páginas, está totalmente ilustrado. De manera que en 2 horas, es lo que se viene a tardar a leer, te llevas las ideas clave que te van a permitir transformar radicalmente tu manera de entender la comunicación y de esa forma luego aplicarlo a cualquier pieza, circunstancia de comunicación, ya digo, el email, un vídeo, sí, por supuesto presentaciones, y considero que es un muy buen punto de arranque. Dentro del libro luego se referencian otros muchos libros de Nancy Duarte, de, en fin, pues otros gurús de la comunicación que hay. Y para iniciarse, yo creo que sería un libro muy adecuado. Y especialmente, incluso me lo está diciendo mucha gente, para adolescentes, para gente muy joven. Porque el formato así tipo cómic lo hace muy atractivo para ellos. Eso ya sería una discusión para otro día de qué está haciendo nuestro sistema educativo. Yo tengo 2 niños de 10 años y cada vez que veo cómo les presentan los deberes, afortunadamente sí que se ve que últimamente tienen más actividades de presentar, de reunirse con los amigos, de hacer una presentación. Precisamente este fin de semana lo han hecho sobre fútbol, desgraciadamente. Pero, oye, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos han hecho el PowerPoint y mira, pero responden a las inquietudes de la audiencia. Me he sentado con ellos, les he puesto la fuente a 30 puntos, prohibido más de un par de puntos por página. Les iba a decir 1, pero ya me parecía muy agresivo. Y oye, han sacado muy buenas notas en la exposición, y lo hemos practicado mucho, o sea que por lo menos creo que estás ahí sembrando para librar al mundo, como dices tú, de las malas presentaciones, de la mala comunicación. Gonzalo, ha sido un auténtico placer tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás súper ocupado y de verdad que ha sido un honor, un privilegio y encantado de saludarte.
Muchas gracias, Óscar. Ha sido un placer compartido y seguro que coincidimos próximamente. Y con esto, querido oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Fascinante, ¿verdad? Gonzalo Álvarez Marañón, del arte de presentar, un invitado de excepción, siempre tan interesante, siempre tan incisivo. Yo creo que te deja cosas, espero que te haya dejado cosas en la cabeza para pensar, y eso es lo que nos gusta aquí. Si te gusta el programa, por favor, házmelo saber. ¿Cómo? Con un comentario y una valoración de 5 estrellas en iTunes, o un like, o un me gusta en iBooks, me da igual, escuches donde escuches, seguro que encuentras la forma de dejar ese comentario o esa valoración. Es gratis, no vas a tardar más de 2 minutos en hacerlo y nos ayudas un montón a que el programa siga creciendo. No olvides registrarte en www.oscarfeito.com para que podamos estar en contacto. Te voy a enviar información, contenidos, lo mejor de lo mejor, ahí lo vas a tener. Nuestra entrevista de hoy ha sido posible gracias a ¿quién? Gracias a Web Empresa. Para hacer cualquier cosa en la red, desde un simple blog hasta una sofisticada startup tecnológica, necesitas las herramientas adecuadas, y eso implica, como mínimo, un nombre de dominio que te regala Web Empresa durante un año y espacio de alojamiento web para que puedas instalar WordPress o Joomla o Magento, PrestaShop o lo que te dé la gana. Todo ello con un soporte en español durante las 24 horas del día y un montón de cosas más. Además, todo ello con un descuento del 20%. ¿Por qué? Porque escuchas este programa. No está nada mal, hazme caso si tienes una idea. No esperes más para ponerla en marcha. Visita hoy mismo www.oscarfeito.com/webempresa y aprovecha ese descuento del 20% para los oyentes de la Academia de Marketing Online. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta travesía y te espero en el próximo programa.